En este video, mis compañeros Antonio Sánchez y Ricardo Hernández Gámez y Guadalupe García Monroy Miguel Alejandro y yo, Rojas Villanueva Sebastián, pertenecientes al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo del Grupo 553 de Derecho 1, les presentaremos el documental El caso sobre adolescentes recluidos en Centros de Servicio Nacional de Menores, CENAME, en Chile, presentado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El 17 de diciembre del 2021, en Washington, D. C., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso Adolescentes recluidos en los centros de detención e internación provisoria del Servicio Nacional de Menores, el CENAME, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile. Este caso trata del perjuicio del Estado ante 10 adolescentes que fallecieron en un incendio en el Centro de Internación Provisoria llamado Tiempo de Crecer, ubicado en Puerto Montt en el año 2007, y de 282 adolescentes que se encontraban en 4 centros de detención e internación provisoria. El primero, llamado Leeuwen en Limache; el segundo, Antue en Rancagua; el tercero, San Bernardo, ubicado en San Miguel; y el último, Tiempo de Crecer, en Puerto Montt, esto bajo la administración y la responsabilidad del CENAME. Con esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que las autoridades del Centro Tiempo de Crecer y del CENAME no cumplieron con las medidas preventivas mínimas e indispensables frente al riesgo de incendios, como la instalación de extintores, y observó que solo después del incendio optaron por un plan de emergencias, además de que la respuesta de las autoridades fue defectuosa, tardía y insuficiente. Por lo cual, concluyó que dichas omisiones y fallas en la respuesta estatal constituyen un incumplimiento grave del deber de garantía de los derechos de los adolescentes privados de la libertad, lo cual ocasionó la muerte de los 10 adolescentes. La Fiscalía de Puerto Montt inició una investigación penal sobre el fallecimiento de los 10 adolescentes. Sin embargo, posteriormente a la formalización de 6 funcionarios por el delito de homicidio culposo, se resolvió beneficiarlos con la suspensión provisional del procedimiento, lo cual habría extinguido la acción penal. Por lo tanto, en ejercicio de la facultad discrecional de la Fiscalía y el Juzgado de Puerto Montt, la investigación fue suspendida sin que se avanzara hasta la etapa de juzgamiento y sanción de los responsables. Asimismo, los familiares de las víctimas y sus representantes legales no participaron de estas decisiones por su naturaleza reservada, habiéndose enterado de las mismas a través de la prensa nacional. En consecuencia, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que el Estado incumplió con su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte de las 10 víctimas del incendio. Por otro lado, la Comisión Americana de Derechos Humanos encontró que las condiciones en las que estaban encarcelados 282 jóvenes en centros de detención no cumplían con los estándares básicos de trato humano que amenazaban el proceso de la personalidad de los jóvenes. Ninguno de los centros separaba a los detenidos por edad, estado procesal o género. Tampoco proporcionaron atención médica adecuada, lo que el comité consideró un incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones y de garantizar el acceso a la educación de acuerdo con las normas interamericanas, los derechos de recreación y formación vocacional. También confirmó que la detención y el castigo de menores en celdas separadas en 4 centros de detención constituían un trato cruel, inhumano y degradante. Respecto al juicio, las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Rancagua, San Miguel y Puerto Montt rechazaron casos de amparo por malas condiciones carcelarias. Además, la Corte no dijo a los peticionarios cuál sería la forma ideal de lograr la protección de los jóvenes y no tomó medidas para proteger sus derechos. En la Cámara se creó una comisión de investigación para investigar la situación de los incendios y las condiciones en los centros de detención del país. Aunque la situación en estos centros está siendo analizada por unidades nacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que no tiene información de que tales acciones hayan sido efectivas para detener los continuos abusos contra los derechos humanos en estos centros. Por estos motivos, consideró que se había violado el derecho a la justicia de 282 jóvenes. Finalmente, la Comisión declaró como responsable al Estado por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, así como el incumplimiento de sus obligaciones estatales de respetar sus derechos humanos y otorgarles un cuidado a los jóvenes. Como resolución se decidió adoptar las medidas necesarias para que los afectados ante esta situación
reciban una reparación integral y adoptar las medidas necesarias para la protección de los derechos de las niñas y jóvenes privadas de la libertad y aisladas en celdas. Esto utilizado más que nada como castigos para los niños y niñas en estado de detención. Con mucho que pensar y pocas palabras para decir, podemos llegar a la conclusión que a pesar de tener que cumplir ciertas obligaciones, no siempre se cumplen. Por ello mismo, hay que hacer conciencia de nuestras obligaciones. Hoy quizá fue el descuido de una tarea para un alumno, o quizá para ti, algo pequeño, pero ahí fue el descuido de vidas, ocasionando la pérdida de seres humanos, algo que ya no es algo pequeño.